Dale. Sí, ahí están viendo, un segundo. Súper, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la Sí. vemos. Súper. Entonces, como les comentaba, y ahí muchas gracias, Elizabeth, por la introducción. La idea de hoy es conversar un poquito acerca de la visión de Adobe y el reto del contenido a escala y por qué es relevante también, digamos, este tema, porque creemos que es relevante conversar del contenido a escala y de poder crear contenido de manera eficiente y masiva, digamos, en las organizaciones. Y aquí antes de empezar a contarles, porque seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué Adobe me viene a contar acerca de crear contenido a escala y son muy familiares con nuestros productos, digamos, de la suite creativa, que son los que ayudan a los creativos a crear contenido como Photoshop, Illustrator, InDesigner, Premiere y demás, que son herramientas que ayudan a crear imágenes, videos, editar fotografías y demás. Pero Adobe también ha venido fortaleciendo su portafolio desde hace 40 años y hoy en día también tenemos herramientas para apoyar a las organizaciones en procesos más de productividad como puede ser nuestra suite de Document Cloud, donde hay firma electrónica y documento electrónico también, que hace parte de todos esos activos digitales que las organizaciones tienen que empezar a organizar y hacer más eficiente para poder lograr crecimiento a escala. Y Experience Cloud, que es a la que yo me enfoco, que va de la mano con la creación de experiencias digitales para los clientes, ya sea experiencias, por ejemplo, una página, una aplicación, o también experiencias más hacia comunicaciones como a través de correo, de mensajes de texto, push y demás líneas que podamos brindar una experiencia omnicanal a nuestros clientes en cualquiera de las comunicaciones que tenemos. Entonces, esto es un poquito de portafolio y pues tenemos una historia de más de 40 años en el mundo creativo y de contenido y creación de experiencias en el mercado. Entonces, ya un poquito entrando más en materia, porque es relevante, digamos, conversar de contenido a escala, y es que yo creo que todos nosotros, desde la pandemia sobre todo, hemos venido interactuando mucho más con contenido digital. Desde, por ejemplo, redes sociales, donde vemos cada vez más activas las empresas pautando en redes, llámese TikTok, Instagram, pues Meta o inclusive también en media paga como en Google y demás, sino también cuando estamos comprando en los diferentes portales y aplicaciones que tienen organizaciones, cada vez más queremos interactuar y estamos interactuando con contenido digital. Sabemos también del nuevo launch de Apple, del Vision Pro, donde vamos a también tener, digamos, imágenes seguramente inmersivas y en el metaverso. Y la verdad es que el contenido digital solamente viene en aumento y las organizaciones tienen que tener capacidades también para poder crearlo de manera eficiente. Porque también vamos a seguir viendo que, por ejemplo, un producto que a lo mejor en el pasado se generaba una sola pieza para una sola audiencia de cliente. Hoy en día vamos a necesitar crear para ese mismo producto diferentes variaciones para diferentes audiencias, para las diferentes regiones, para los diferentes formatos y para diferentes canales, y eso hace una complejidad muy relevante para las organizaciones. Antes de entrar como a ese detalle, un poquito sobre lo que me estamos viendo, que el aumento, digamos, en la demanda de los clientes por contenido digital se ha aumentado 5 veces y la idea es que siga creciendo de esta manera hasta el 2024, que las organizaciones no están, digamos, organizadas hoy en día con procesos para poder en verdad crear esa cantidad de contenido para contratar agencias, digamos, y para poder hacerlo de manera masiva, no están preparadas en este momento. El presupuesto estamos que se vaya a quintuplicar de aquí a 4 años solamente para la creación de activos digitales. Entonces hay unos retos también de eficiencia de costos y hacerlo con un presupuesto mucho más acotado. Y hay una urgencia también para entender cuál es el enfoque de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa en estas tareas de creación de contenido, que vamos también a contarles un poquito de precisamente cómo Adobe también ya tiene capacidades para ayudar a las organizaciones a apoyarse en inteligencia artificial generativa a la hora también de crear contenido a escala, que va a ser, digamos, la forma de hacerlo. Entonces, que es lo que les venía comentando, hoy en día se necesita mucho más contenido para crear experiencias. Anteriormente a lo mejor creamos un solo correo para un producto, un servicio que estaba lanzando la institución y teníamos de pronto, no sé, en el caso de un banco nos serían 1000 productos, para lo mejor 50, 60 productos, pero en este caso en una empresa de CPG o un retailer, digamos que tenga 1000 productos, eso para ese producto se generaba una imagen, un activo digital. Pero hoy en día tenemos pues muchas más imágenes, no solamente es la foto, digamos, del zapato, sino la foto del zapato con diferentes fondos, en diferentes lugares, con diferentes tipos de audiencias, y eso genera por lo menos 25 activos por cada uno de esos productos, y ya vamos en 25.000 activos digitales que se necesitan generar para ese tipo de campaña. Y a lo mejor si le sumamos la complejidad que algunas organizaciones son más globales y tienen 15 regiones, o inclusive en Colombia, si quieres tener alguna personalización por región,
y tienes esas 15 variaciones adicionales, llevamos entre 175.000 activos digitales que se necesitan gestionar. Y si le sumas también los miles de clientes y contextos y los formatos, que están formatos de imágenes, imágenes inmersivas, videos y demás, ahí ya vamos a tener millones de variaciones que las organizaciones tienen que estar preparadas para poder precisamente gestionar. Y aquí donde un poquito viene el reto que tienen las empresas para poder en verdad controlar esos activos digitales. El primero es cómo puedo yo hacer para coordinarme internamente, ¿no? La mayoría de organizaciones, y vamos a verlo ahorita más adelante en algunos slides, funcionan, trabajan con agencias para la creación de estos contenidos, pero en verdad hay una dificultad y un reto para comunicarse entre las agencias, comunicarse también entre los equipos de marketing, los equipos de ventas que también están involucrados en los procesos de aprobación de esos activos digitales con los descuentos y demás. ¿Cómo hago yo para en verdad coordinar todos esos equipos y asegurarme que conozco cuánto tiempo me voy a demorar a la hora de generar una campaña y puedo hacer feedback de manera mucho más eficiente? Entonces, no solamente que si el de marketing está generando la pieza, la agencia la crea, pero cómo hago yo para revisar que sí quedó bien hecha, que sí tiene todos los términos que le pidió el equipo, y hacerlo de manera mucho más sencilla, que no sean envíos de correo electrónico con unos archivos con 20 imágenes que tienen que revisar una o dos personas para encontrar esos pequeños errores o para estar revisando que todo esté en orden, sino que pueda ser mucho más sencilla con herramientas tecnológicas como las de Adobe, donde pueden detectar cuáles fueron los cambios que se hicieron y asegurarse que está bien hecha de manera mucho más sencilla. Y finalmente también los obstáculos tecnológicos, porque al final del día no hay una capacidad de las organizaciones para poder precisamente llevar a cabo este tipo de revisiones, y se pierde mucho tiempo en trabajos manuales, en revisiones y en aprobaciones que podrían ser mucho más sencillas y que se necesitan a la hora de poder en verdad escalar la creación de contenido. Entonces, aquí un poquito, un segundo. Entonces, esto de no hacerse de manera correcta, pues obviamente lleva muchos desperdicios y costos, digamos, adicionales que no se debieran llevar. Entonces, por ejemplo, vemos mucho en el mercado que se crean contenidos que al final nunca se utilizan, por ejemplo, y nadie sabe dónde están. Son contenidos fantasmas porque se creó alguna pieza para alguna campaña, pero al final nadie lo utilizó y no se sabe ni dónde está, ni cuántas veces se utilizó. Tampoco también se generan pérdidas en ventas porque a lo mejor hay alguna audiencia que queríamos entregarle un contenido especial a esa audiencia de valor, de pronto un cliente frecuente, y a lo mejor no estamos creando ese contenido para ellos porque no tenemos la capacidad y el ancho de banda. Es una también rotación en los empleados porque, sobre todo en las agencias, pues cuando hay mucha carga, mucho desorden, digamos, la gente se aburre, se siente que tiene demasiadas cosas por hacer y no tiene cómo hacerlo, no tiene las herramientas para hacerlo, y por lo general terminan rotando en la organización. Entonces, esto es como se ve hoy en día. No sé si algunos de ustedes son familiares con los procesos de creación de contenido, pero hoy en día un proceso de creación de contenido es bien complejo. Entonces, a lo mejor empieza una campaña en un Excel donde se planifica, no sé, campaña de los nuevos zapatos para Navidad que viene ahorita a final de año, y empiezan el proceso con la agencia a decir, bueno, cuántas piezas vamos a sacar, pues, por qué medios, pues, cómo vamos a pautar, qué tipo de contenido vamos a crear. Y eso por lo general hacen un Excel súper complejo. En verdad el Excel es sencillo, pero en sí la operación del Excel es complejo, donde va a tener varias iteraciones, donde van a tener que estar cambiando y haciendo versiones sobre versiones que a todos conocemos en cuántas versiones terminan esos Excel a veces, pero se hace como ese plan inicial, se hacen unos briefs, se empieza a trabajar con el proyecto, el equipo de creativos, con las agencias, pero esto en verdad se hace muy a las malas, por decirlo así, y termina siendo muy complejo en verdad organizar ese proceso, donde debiera ser mucho más sencillo entender unos objetivos estratégicos de la organización, que si vamos a lanzar una campaña para Navidad, sepamos a qué indicador le vamos a pegar. Vamos a incrementar las ventas, vamos a mejorar la lealtad, o a lo mejor es un proceso más interno de reducir costos y demás, pero cada campaña que se hace debiera en verdad estar conectada con un resultado de negocio. Entonces, desde esa parte de ya establecer esos objetivos estratégicos de negocio, a empezar a hacer el plan, y ya después la ejecución hacia el downstream, digamos, una vez se crea ese plan, cómo hago para colaborar con los equipos de diseño, los creativos, que los creativos no tengan que estar estando en Exceles y perdiendo tiempo en tareas que no son, digamos, de valor para ellos ni para la empresa que los contrata, sino que directamente en Photoshop o en las herramientas que utilicen para hacer sus piezas, digamos, puedan aprobar y hacer los cambios sin mayor complejidad. Entonces, le da un poquito ir organizando ese proceso desde la planeación y el kickoff, desde hacer toda la parte de colaboración y creatividad, hacer toda la parte ya en sí de la producción
del contenido, hacer todo el proceso de aprobaciones y ya cuando se pasa hacia la publicación y entrega del contenido, digamos que todo esté mucho más organizado, que es lo que vamos a conversar un poquito, cómo esto se puede apoyar con procesos y herramientas y también con herramientas, digamos, más innovadoras como inteligencia artificial que van a ayudar sobre todo en la producción de ese contenido. Y no quería dejar atrás también la parte de análisis, donde hoy en día es muy difícil para las organizaciones actuales poder entender qué tanto se están utilizando los activos. A lo mejor invertimos, no sé, 30% del presupuesto en una campaña con una agencia y esa campaña nunca salió a luz porque el producto se canceló o a lo mejor tuvimos otras prioridades, pero las agencias, perdón, las organizaciones no tienen control muchas veces sobre cuántas veces se están utilizando esos activos. Si estoy invirtiendo de pronto mucho dinero en algunos activos que no generan valor, que no van conectados con ningún KPI, si utilizo solamente una vez o ninguna, digamos que esa parte del análisis cada vez va a ser más relevante porque puedes en verdad apoyar la estrategia de creación de contenido con ese feedback. Y también, digamos, una vez vayan avanzando más en la madurez, digamos, de la gestión del contenido a escala, vamos a poder entender también qué tipo de contenido prefieren ciertas audiencias. Entonces, de pronto una audiencia prefiere que lo contacten con cierta tonalidad de colores o con cierto tono también en la voz, pues en el tipo de copy que se genera. Entonces, con ese feedback sabemos cómo están interactuando, cuáles activos tienen más engagement por parte de nuestros clientes y con base en eso somos mucho más eficientes y mucho más certeros a la hora de crear ese contenido con los equipos. Y cómo esto, digamos, se va apoyando también, que le venía comentando con la inteligencia artificial generativa, creo que es algo que la mayoría de nosotros ya de una forma u otra ha escuchado y está bien involucrado. Sabemos que la inteligencia artificial generativa está creciendo, se espera que el tamaño de mercado de esta tecnología, digamos, sea de 400 billones de dólares para el 2027. Se va a, va a aumentar su participación en el PIB de los Estados Unidos en un 21%, que muestra simplemente la relevancia y el crecimiento que va a tener dentro de los Estados Unidos, pero al final las estadísticas con las que yo más me quedo es que los dueños de los negocios en verdad creen que los van a ayudar, creen que van a ser mucho más productivos, creen que los clientes van a valorar mucho más también esas interacciones con inteligencia artificial generativa y la verdad es que hoy en día yo creo que todos de una forma u otra deberíamos estar preparados para trabajar con estas tecnologías a la hora pues, de preparar los procesos de creación de contenido. Y aquí un poco más de cómo, en cuanto a generación de contenido a escala, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa. Y hay tres grandes casos, y ahí lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que tú puedas utilizar la inteligencia artificial generativa como un copiloto. Entonces, que nos ayude precisamente a que los creativos que anteriormente tenían que a lo mejor acudir a una agencia para hacer un cambio menor o un cambio que ellos seguramente podrían hacer, hoy en día sean mucho más eficientes a la hora de crear contenido, también a la hora de idear contenido nuevo. Entonces, anteriormente, digamos, tú querías sacar una idea nueva al mercado y no tenías como capacidad, o sea, querías empezar como la primera visión de ese contenido y pues tenías que empezar desde cero y empezar como a pensarlo mucho. Hoy en día tú puedes pedirle a la inteligencia artificial generativa que te genere una idea y tú sobre esa idea vas iterando. Entonces, créame una nueva campaña para Colombia, para Navidad, en diciembre, para una nueva línea de zapatos. Y la inteligencia artificial generativa te va creando algunas ideas que tú puedes interactuar. Y esto te va a ayudar, uno, a ser más eficiente con el presupuesto porque no vas a ir desde cero de pronto con la agencia a pedirle que te crees de cero, sino que uno, o ya puedes tener una idea, o dos, la agencia también ya se puede apoyar en estas tecnologías para producir contenido de manera mucho más rápida. Puedes tener ahorros significativos también porque pues a la hora de editarlo vas a ser mucho más eficiente. Y hay aquí un valor agregado de Adobe, y lo vamos a ver más adelante también, y es que cuando tú utilizas inteligencia artificial generativa, a lo mejor de las tecnologías, no tienes tanta certeza, o sea, algunas ya están trabajando en esto, pero no tienes certeza de dónde se alimentó ese motor de inteligencia artificial generativa. Si está utilizando imágenes que son legales y que se pueden utilizar para fines comerciales, por ejemplo. Entonces, hay un caso muy común en Adobe que tú puedes pedirle a otra herramienta de inteligencia artificial que te genere un Mario Bros. Y te va a generar literalmente un Mario Bros. Que seguramente va a romper las leyes de copyright de Nintendo. Pero si tú le pides a Firefly que te genere, que es nuestra inteligencia artificial para creación de contenido, un Mario Bros, pues te va a generar un señor con un bigote, a lo mejor con una camiseta verde, pero no va a ser Mario Bros literalmente el de Nintendo. Entonces, eso va a ayudar mucho a que las empresas se sientan tranquilas que van a trabajar con herramientas que están listas comercialmente para ser utilizadas.
Y aquí aterrizamos ya en esas capacidades que tiene Adobe Inteligencia Artificial. Hay dos grandes motores de inteligencia artificial en Adobe, uno que se llama Firefly, que está muy de la mano y va a estar habilitado en nuestras herramientas creativas como Photoshop, Illustrator y demás, y que van a permitir precisamente crear imágenes de manera mucho más fáciles, editarlas y demás. Vamos a ver unos ejemplos ahorita muy empresariales, pero igual, si tienen algunas dudas, pueden entrar pueden poner en Google si quieren Adobe Firefly, o creo que la página es adobe.firefly.com, donde pueden entrar y utilizarlo ya para crear imágenes en diferentes capacidades de inteligencia artificial generativa. Y también están de la familia Sensei, que están más relacionados con nuestra suite de experiencia de cliente, donde la idea es que puedan utilizar esas imágenes y apoyar a los marqueteros a utilizar eso en correos. Entonces pueden, por ejemplo, apoyarse a la hora de crear copies, o pueden apoyarse también a la hora de crear audiencias, y encontrar cuál es la audiencia que mejor se comporta para cierto tipo de contenido o cierto tipo de campaña. Entonces, nosotros tenemos inteligencia artificial inmersa en nuestras capacidades, y la idea es que los clientes puedan apoyarse también de la inteligencia artificial generativa para poder escalar la creación de contenido. Eso es lo que ya les comenté un poquito anteriormente. ¿Cuál es nuestro enfoque con la inteligencia artificial generativa? Es que puedan crear contenido de manera mucho más rápida, que puedan también democratizar en el sentido que las personas, no solo los diseñadores puedan crear contenido, sino que a lo mejor los marqueteros y las personas, otras personas dentro de la organización puedan tener herramientas que les permitan hacer ediciones menores y en verdad dejar a los creativos enfocarse a las tareas que son más eficientes y que en verdad generan muchísimo más valor, como ideas más innovadoras, campañas nuevas. Pero si a lo mejor es cambiar un formato de un activo, de una pieza para, no sé, para Instagram, para Facebook, para TikTok, para, para pauta en correo, perdón, para pauta en medios pagos, para correo y demás. Digamos que eso no es como un uso tan eficiente a lo mejor del tiempo del creativo. El creativo quisiera estar creando la campaña, no haciendo crop y editando esos contenidos para todos los canales que tiene la organización. Y diseñado para uso comercial, como les comenté, utilizamos Adobe Stock, que es una solución de Adobe que ya funciona en el mercado, donde pueden comprar hoy en día, digamos, imágenes, videos que son con fines de uso comercial, pero y todo con los permisos, digamos, de los creativos que crearon esos contenidos. Entonces, como les comenté anteriormente, así se ve un proceso normalmente a la hora de crear contenido desde la campaña hasta la publicación y el análisis. La idea es que se organice un poquito y quede más controlado, para que las organizaciones puedan ser mucho más eficientes a la hora de precisamente crear ese contenido. Entonces, la idea, nosotros vemos el ciclo de vida del contenido o el content supply chain enfocado en cuatro grandes fases: la fase de planeación, de producción, de entrega del contenido a los clientes, y después el análisis y la retroalimentación del contenido. ¿Esto cómo lo ayuda a generar Adobe? Y aquí vamos a empezar un poquito más en detalle como en esas capacidades de nuestras herramientas. La idea es que puedan empezar precisamente con ese proceso de planeación, donde se crea una estrategia de, al final, por ejemplo, al finalizar, perdón, al iniciar un año nuevo, o puede ser cada 6 meses, cada semestre, depende de las estrategias de cada organización o la forma de trabajar. Se puede crear una estrategia inicial de las diferentes campañas y el plan de marketing que se va a ejecutar ese año o ese semestre, con un presupuesto, un calendario, donde de entrada, cuando ya a empezar el plan, ya están todos organizados en una sola herramienta, con la capacidad, digamos, de empezar a ir de ahí hacia abajo a la hora que empiecen a ejecutar las diferentes campañas. Pueden recibir solicitudes, priorizarlas. Entonces, si a mitad del año creo una solicitud para una campaña que va asociada con un KPI que se generó, se puede recibir de manera natural y sencilla en la misma herramienta, y pueden de esta manera iniciar los procesos mucho más rápidos, porque ya tienen creado como ese template y esa plantilla para poder ejecutar de manera mucho más rápida las campañas. Si tú ya tienes una campaña que hiciste el año pasado para Navidad, pues seguramente no la vas a hacer desde cero este año. Ya tienes una campaña base, puedes editarla, personalizarla para lo que vas a hacer este año y sacarla mucho más rápido, digamos, sin necesidad de hacerla desde cero. La producción, aumentar de manera mucho más rápido la producción, porque ya tienes claro los recursos que van a trabajar, ya tienes claro el bandwidth de la organización, ya tienes claro los outputs que vas a generar,
ya tienes claro también los tiempos que se demoran tradicionalmente haciendo ese tipo de campañas. Entonces, digamos que van a tener mucha mayor capacidad los miembros del equipo en ejecutar esa campaña. El tema de aceleración de las revisiones y las aprobaciones parece mentira, pero yo creo que dedican, no sé, como el 60% del tiempo de los recursos, porque en verdad es bien desgastante cuando ya una agencia o un equipo creativo termina una campaña y tiene ya todo el contenido creado. Evidentemente alguien tiene que revisarlo, asegurarse que están los temas de ley, que están bien las promociones, los descuentos, que no se fue nada que no debiera ir de la manera que se planeó. Y ese proceso de revisión hoy en día es muy manual en las organizaciones. Alguien tiene que literal entrar y ver pieza por pieza. Entonces, digamos que el simple hecho de tú poder tener ya una capacidad donde en otra te muestra literal, por ejemplo, en Workfront, hablando puntualmente, te muestra ya cuáles fueron los dos cambios que se hicieron sobre la imagen, te lo señala con un color, se hizo A cambio, B cambio, ¿estás de acuerdo? Sí, en 2 segundos ya revisaste los cambios y los aprobaste y estás listo para entregarlos. Entonces sí, sí facilita mucho y vuelve mucho más eficientes a las organizaciones. Con la entrega, digamos que hay un DAM empresarial, una vez ya tú planeas las campañas, generas todo el contenido, lo editas fácilmente en todos los formatos, ya lo puedes almacenar con metadata, pues, por ejemplo, en el caso de la campaña de Navidad de zapatos, puedes ponerle campaña del 2023 de Navidad, zapatos, toda la metadata que tú quieras para a la hora de poder reutilizar ese contenido sea fácil de utilizar. Si tú el año entrante quieres buscar los mismos zapatos, pero cambiarles el fondo para una campaña de vacaciones, entonces simplemente puedes entrar en ese DAM empresarial, buscar los activos que se crearon, editarlos fácilmente y volver a publicarlos sin tener que crear desde cero una campaña, volver a la agencia y, digamos, consumir muchos recursos de la organización. Entonces, adicionalmente, ahorita con inteligencia artificial también a lo mejor podrías editar ese contenido y decirle, ponme este zapato en una playa como si fuera vacaciones y literal te va a coger ese zapato y te lo va a poner con ese tipo de fondo. Entonces, esos son los beneficios también en la entrega y el análisis, como le venía contando, comprender precisamente esa utilización de los activos, saber cuáles no fueron exitosos, de pronto hasta por qué tipo de canal no estamos entregando contenido, por qué, mejorar el desempeño también de la ejecución, con que a lo mejor con alguna agencia podemos enfocarnos en cierto contenido que está siendo mucho más eficiente, en otras en otro, pero la idea es que podamos en verdad entender cómo se están comportando, cómo estamos creando contenido y al tú tener en verdad esa base de datos y de conocimiento, pues vas a poder mejorar la experiencia de los clientes y la eficiencia también de la organización. Entonces aquí abajo, en la parte de arriba están como esas necesidades de negocio que conversamos. Abajo hay algunas aplicaciones de Adobe que apoyan precisamente en todo ese proceso. Firefly y Sensei, que pues son capacidades de inteligencia artificial que están inmersas dentro de todo el ciclo, pero también tenemos Workfront, que es nuestra herramienta de planeación de trabajo, que va también de la planeación, pero pues está involucrado entre la producción porque hay pruebas, en la entrega también te entrega el activo digital una vez fue aprobado al tema empresarial, por ejemplo, que es Assets, que está en la línea abajo. Y el análisis también, pues tenemos herramientas de análisis tanto en Assets como en Workfront, pero también hay unas herramientas ya adicionales, que es el cuadrito que vemos más abajo donde dice Full Orchestration and Journey Insights via Experience Cloud. Es cuando ya queremos como una analítica digital, de pronto entender más acerca de esos activos que se están publicando en los diferentes canales digitales, entender qué tipo de clientes están entrando a ver ese contenido y con base en eso, digamos, tener mayor conocimiento de las audiencias y de qué preferencias tienen por cuál contenido del cual estamos publicando. Entonces, como se ve esto un poquito más a detalle, digamos que la planeación empieza, obviamente, desde tener ese calendario marketing que les comentaba integrado para planificar esos proyectos de contenido de manera más efectiva, administrar el presupuesto, saber en verdad, ok, si es factible este plan que tenemos, si tenemos el presupuesto, si tenemos las agencias con los recursos, o a lo mejor debemos cambiarlo, si en verdad estas campañas que estamos haciendo son las que son relevantes para los KPIs de la empresa o no. Entonces, digamos que iniciar con esa parte de planeación de contenido holística y unificada, tener una sola visión del plan de todo el equipo de marketing y no también desconectada, porque a veces hay un poquito de conexión también entre las diferentes divisiones de las organizaciones. A lo mejor una línea de producto quiere algo, otra quiere otra cosa. Entonces, ahí ya tienes como una única visión de todo lo que va a pasar en el equipo de marketing. Segundo, la admisión y tener recursos y conocimientos centralizados. Entonces, ahí también vas a poder tener
una vez ya tienes ese plan, ya vas a saber qué personas van a estar asignadas trabajando en qué tipo de tareas y vas a poder conocer cómo están en cuanto a ancho de banda y a capacidad y cómo están trabajando esas diferentes personas y también vas a tener una sola herramienta donde te llegan esos requerimientos de trabajo. Entonces, anteriormente a lo mejor te llegaba un correo donde te decían, no necesito esta promoción adicional que vamos a sacar ahorita y esa empezaba ahí a trabajarse por correos, por chat, por WhatsApp, por todas las herramientas informales que trabajamos hoy en día. La idea es que esto se controle un poquito y a lo mejor quede por lo menos ese requerimiento de tarea nueva y de trabajo nuevo desde alguna herramienta donde sepan, ok, vamos a empezar a trabajar en esto, tiene o más prioridad o no que las otras cosas en las que estábamos trabajando, pero la idea sí es que tengamos como ese control sobre la admisión de recursos y conocimiento. Y una vez esto está, digamos, se admite el trabajo, hacer de manera mucho más sencilla el trabajo downstream hacia la ejecución y la entrega del contenido utilizando plantillas que ya están creadas y no tener que crear desde cero esas campañas que a lo mejor pierde uno mucho tiempo cuando se generan. En la parte de producción, también aquí lo que les comentaba un poquito, cómo puedo acelerar yo la ideación y la producción creativa. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar inteligencia artificial generativa? Que ahorita vamos a ver dos ejemplos que me parecen bien chéveres de cómo en un ámbito empresarial bien práctico, cómo podría verse esto de utilizar inteligencia artificial generativa con Photoshop a lo mejor para acelerar la productividad, pero también la ideación. Entonces, lo que le comentaba, si voy a hacer una idea nueva y tengo como una pieza base, ¿cómo puedo yo empezar a interactuar con inteligencia artificial generativa para poder ser mucho más rápido a la hora de crear contenido y editarlo? Las aprobaciones que les comentaba, digamos, la idea es que la tecnología que los apoye en este proceso de contenido a escala les permita aquí mismo, cuando estoy en Photoshop haciendo los cambios, ahí mismo me salga una opción de aprobar o no ese cambio que se hizo y no que después tenga que mandarle la pieza en un PDF o en un JPG a la persona de marketing que la revise, la abre y me responda por correo, sino que simplemente le puede llegar una notificación a esa persona para que apruebe directamente desde su correo, inclusive desde su celular, apruebe el cambio que se hizo. Y finalmente la democratización también de esas tareas que anteriormente delegábamos totalmente a agencias o a creativos internos y que hoy en día pudieran hacer también las personas de marketing y otras áreas de la empresa y no reducir recursos, digamos, que debieran estar destinados a labores más estratégicas y más creativas. Y son dos casos que queríamos comentarles un poquito. La primera es más asociada con la creación de contenido y la producción de contenido y cómo soy más creativo. Ahí lo que están viendo en la pantalla es una persona que está interactuando con inteligencia artificial, está pidiendo que haga un generative fill, que básicamente que le cambie arriba y le ponga, por ejemplo, Northern Lights para ese tipo de pieza de contenido. Y a lo mejor quiere abajo ponerle un lago si en este caso está congelado, entonces las personas van a poder interactuar para poder en verdad buscar ese contenido que están buscando crear. No necesariamente así va a ser perfecto, digamos, él le puede enviar esto a un diseñador, puede decirle, mira, yo estuve revisando y quiero más o menos algo así, quiero que pongas las Northern Lights así y un lago así, pero ¿cuánto tiempo va a ahorrar eso a una llamada, explicarle, a lo mejor sentarse, versus la persona ya poder decirle de entrada qué es lo que quiere que hagan y cómo quiere hacerlo? O a lo mejor le sirve así y simplemente ya utiliza este contenido para el diferente, pues para el caso de uso que él quisiera utilizarlo. Otro caso de uso muy enfocado, por ejemplo, a banca, pero también se puede utilizar en cualquier otra industria, es, ya yo tengo una pieza de contenido que está aprobado, donde hay una mano con una tarjeta de crédito y hay un wording que también está aprobado por el equipo de marketing legal, donde se ofrece, digamos, una promoción. Entonces yo puedo generar diferentes fondos para las diferentes estaciones. En Colombia no hay estaciones, pero lo puedes utilizar de pronto para diferentes regiones. Si quieres generar un contenido de pronto para una región costera o si quieres generar un contenido para una región en la montaña, tú puedes pedirle a Firefly que te genere el contenido de fondo y pues no vas a necesitar necesariamente a un diseñador que te ayude con esto, sino que tú lo puedes hacer de manera independiente. Esta capacidad está en beta, esperemos que salga al mercado pronto, pero son capacidades que ya Adobe está trabajando para, digamos, liberar al mercado y que los creativos lo puedan empezar, perdón, los marketeros lo puedan empezar a utilizar sin problemas. Entonces, la idea es un poquito de esto, como pueden ver, va a haber activos y campañas donde evidentemente las agencias son fundamentales a la hora de crear contenido y siguen siendo el motor, digamos, de la creatividad, pero a lo mejor hay tareas mucho menores, de menor complejidad que alguien puede hacer
directamente desde perdón, desde su computador sin necesidad de acudir a la agencia. Hay otro también que yo creo que a mí también me parece que es súper relevante. Hay mucho contenido que está en un formato que a lo mejor no cumple con otro canal. Aquí estamos viendo que a lo mejor hay una imagen creada para un celular y la persona necesita utilizar esto para un banner en un correo. Pero la imagen, la foto que tomaron está limitada pues hasta el escritorio y hasta ahí. Pero esa persona también puede utilizar Firefly para extender esa imagen, poner una ventana, plantas. Él dice cómo quiere también que complementen esa imagen y ya puede utilizar esa misma imagen que está aprobada por el equipo de marca, por el equipo también de legal, todos los equipos que están involucrados en el proceso de aprobación de ese contenido ya está aprobado, simplemente lo expande y ya lo puede publicar como un banner en un correo, por ejemplo. Entonces, a la hora de darles agilidad a los equipos de marketing y experiencia, de no depender 100% de una agencia, a lo mejor pueden ser mucho más ágiles cuando crean este tipo de ediciones. Y ahí para finalizar con los casos de inteligencia artificial generativa, está muy relacionado con el copy. Entonces, por ejemplo, si yo estoy creando un correo y ya tengo un template, un correo con un texto, pero voy a utilizarlo para otro canal u otra audiencia, ¿cómo puedo yo colaborar con inteligencia artificial generativa para decir, mira, resúmeme ese texto o ponlo más enfocado como si fuese dirigido hacia una audiencia más joven y tal cual como les comentaba, ya que sea un copiloto, no vas, a lo mejor no vas a utilizarlo 100% tal cual te lo sugirió Sensei, pero a lo mejor sí puedes utilizarlo como esa base para empezar ya, para ser mucho más ágil y simplemente variar sobre esa propuesta que te hace la herramienta. Entonces también a la hora de crear copy, ya sea para redes sociales, para correos, para cualquier tipo de comunicación, ahí pueden también apoyar en esa generación de copy. Ya finalmente, faltan las dos últimas fases de entrega. Entonces, ¿cómo puedo yo precisamente, una vez hicimos toda la planeación del contenido, colaboramos, creamos el contenido, se aprobó, cómo yo lo puedo administrar, ¿no? ¿Cómo lo pongo en un DAM empresarial donde puedo catalogarlo, puedo ponerle metadatos, puedo hacer ediciones sencillas y tenerlo listo para publicarlo? ¿Cómo puedo también crear experimentos, que es cada vez más relevante en marketing, en experiencia? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, voy a hacer una prueba con dos contenidos a ver cuál performa mejor en cuál audiencia? Y digamos que esas capacidades de poder crear experimentos fácilmente, porque ya tienes los dos contenidos y puedes hacer esos experimentos de manera mucho más sencilla para cualquier canal, ¿no? A lo mejor tienes una campaña andando en media paga y tú quieres simplemente hacer una prueba de poner una campaña para una audiencia y otra campaña para otra audiencia. Ahí ya tienes el contenido listo, o puedes hacer una edición sencilla y empezar a ver en verdad cómo comporta el contenido y cuál comporta mejor. Y finalmente, pues puedes entregarlo, ya sea, por ejemplo, nuestro CMS, como hago yo para poder en verdad entregar ese contenido en los diferentes canales a nuestros clientes. Y esto basado con las diferentes herramientas que se ven abajo, como puede ser Sites, que es nuestro CMS, nuestra herramienta digamos, para crear aplicaciones, experiencias digitales, aplicaciones, páginas web y demás. Assets, que es nuestra solución para tener un DAM empresarial, bueno, mucho más que un DAM empresarial, una herramienta, un repositorio de activos digitales con metadata, con capacidad de entrega dinámica y demás. Y Workfront, que es la herramienta también de planeación que ayuda en todo este proceso. Y finalmente el análisis, como les comentaba al final, siempre es relevante en verdad entender qué tan eficiente fue o no esa campaña, ese contenido. Entonces, poder tener una vista de a lo mejor cuánto tiempo, tanto de la parte de proyectos, o sea, al final cuántos recursos dediqué a esa campaña de marketing, cuánto tiempo me demoré, si fue en verdad cumplió o no con lo que teníamos planeado, si fue más rápida, si fue más lenta. Y también de los activos digitales, en verdad entender si los estamos utilizando o no, si se están consumiendo, no solamente que los hayamos, digamos, nosotros publicado en todos los canales como teníamos planeado, sino que también si los clientes y los usuarios están en verdad interactuando con ese contenido, están teniendo engagement o no. Digamos que todas esas métricas son relevantes para tú poder iterar sobre eso y crear cada vez mejor contenido a escala. Y eso es un poquito lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé ahí, Elizabeth, si tengamos algún tiempo para preguntas, pero nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Hola, sí, tenemos una pregunta por acá.
Daniel pregunta, ¿cuándo va a estar disponible el Generative Fill fuera del beta? Nigel, pues podemos revisarlo y no sé si ahí tengan mi correo. En este momento no hay una fecha estipulada para el lanzamiento. Habían grandes releases listos para finales de septiembre, pero tendríamos que revisar cuándo estaría disponible, pero sí, en este momento no tengo el dato exacto. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro Sánchez está levantando la mano. Espérate un segundito, yo te habilito. Álvaro, listo. Hola, ahí me oyen? Sí. Sí, Ah, listo. Oye, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y quería preguntar si Adobe tenía algo así como un Adobe University, un sitio en donde yo pueda, por ejemplo, poner varias gente de mi compañía y pasar por todo esto para que se pongan al día en las herramientas. no hay o sea, hay una site que va a compartir en el chat, estoy poniendo en este momento, un segundo, que se llama Adobe Experience League y es donde Adobe es gratuito, cualquier persona puede entrar, o sea, no tienen ni siquiera que ser clientes. Ahí está toda la documentación, hay cursos, hay foros donde pueden entrar y buscar información. Hay cursos a lo mejor más formales que pueden trabajar con algunos de nuestros distribuidores o con nosotros dependiendo del producto. Pero aquí seguramente Álvaro, en ese link que les compartí, ahí pueden encontrar mucha información. Ahí está en inglés, pero si le das ahí arribita, él tiene la capacidad de después ponerse en español. Estaba mirando la pantalla de alguien, no sé, por si No, acaso. no veo ese En el link chat, en el chat no te en salió. el chat, no me salió. O yo no sé si el resto de gente, Elizabeth, ¿a ti se salió? Espérate un segundito, es que yo creo que lo puso en el chat de panelistas. Creo, Ah, hay otro Pongo a chat todos. aquí, espérate. Ya se los pongo a todos. sí Sí, está deshabilitado, creo. sí, Pues ya. por lo menos para mí. Listo, ahí les va. Buenísimo. Ahí, Gracias. ese portal es súper bueno, Álvaro. Cualquier cosa igual. Voy a poner aquí mi correo. Para ti encuentro la forma. Aquí, everyone. Mientras Pablo va llenando, pues los invitamos en este momento a evaluar nuestra sesión del día de hoy. En este código QR, recuerden que esta presentación queda disponible en los canales de YouTube de IAB y de Marketing University también, entonces pues ahí la pueden repetir. Aquí tenemos una pregunta, otra pregunta, Pablo. Dice, hola, relacionado a la pregunta anterior sobre la versión beta, me surgió una duda. Hoy al tener la licencia tienes acceso a ambos. ¿Por qué esperar el lanzamiento de las opciones de generación a la versión beta y no sencillamente usarlo, perdón, a la versión abierta y no sencillamente usarlo en versión beta? No, no me equivoco la pregunta. La pregunta es Hoy al si tener la licencia tienes acceso a ambos, con Ajá. relación a la pregunta anterior, ¿no? Tienes acceso a ambos. ¿Por qué Ujú. esperar el lanzamiento de las opciones de generación a la versión abierta y no sencillamente usarlo en versión beta? O sea, ¿por qué no se puede utilizar en versión beta? Es la pregunta, si entendí bien. Sí, es porque todavía están probándola, me imagino, corporación, pero apenas estén habilitados se va liberando en las diferentes. Al final, ahí está Firefly beta, pero ese está liberado para uso, digamos, general de la población, pero si tú quieres utilizar Firefly en este momento para uso comercial, todavía no está liberado por temas corporativos. Pero ese puede, digamos, uno puede utilizar Firefly desde la página, que incluso puedo poner el link aquí por si quieren utilizarlo, pero también ya hay capacidades de Firefly dentro de Photoshop y dentro de diferentes herramientas que tenemos. Hay algunas capacidades que van a ir sacando, liberando una vez estén, pero pues hay un proceso interno de Adobe que, que es el que habilita o no eso cuando ya que quieran habilitarlo para los clientes. Pero sí hay una urgencia, sabemos de la demanda que hay por ese tipo de capacidades y estamos acelerando para tenerlas listas para los clientes. Ok, Pablo, yo creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Eh, en caso pues de que no tengan preguntas, les voy haciendo nuestra siguiente invitación. El 20 de septiembre, desde IAB Colombia, tendremos
un Digital Day Retail Media para todos los protagonistas de la industria digital de toda la mañana, el 20 de septiembre. Ya les ponemos la URL con toda la información de la agenda para quienes estén interesados. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? Tal vez no hay preguntas. Pablo, a ti muchas gracias. No, Elizabeth, y a todos los asistentes, muchas gracias. Cualquier cosita en que pueda ayudar con mucho gusto. Que estén bien, buen Ok, día. ok, un Gracias. abrazo. Gracias a Dob, gracias a ustedes. Nos Vale, vemos. que estén Hasta bien. luego.